Hay dos casos clásicos del psicoanálisis que tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo recientemente en Colombia a partir del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDE. El niño que golpea primero y va donde la mamá y le dice que fue el amiguito quien lo golpeó a él. Y el caso clásico de la racionalización, que de hecho está contenido en el primer ejemplo. Negar las cosas fácticamente se tienen a la vista, pero hay una especie de incapacidad de reconocer el error propio o quizá el equívoco. ¿Por qué? Probablemente por un temor en la constitución del narcisismo primario a ser abandonado, a ser rechazado. Pues bien, quizá eso es lo que le ocurre no solamente a este gobierno, sino por supuesto a quien lo preside, al señor Duque, que en las redes sociales se volvió tendencia en estos días bajo el epíteto de Duque tirano. ¿Duque tirano o duquecito tirano? Porque no alcanza a ser un duque, como los duques que se burlaron de Sancho Panza haciéndolo gobernador de la ínsula de Barataria. No, es pequeñito, poquita cosa, porque su talante no ha dado para más. Y su talento y talante no ha dado para más porque es el hazmerreír de millones de jóvenes de Colombia. Bastaría consultar las redes sociales para no tapar el sol con un dedo. Los memes, las caricaturas, etcétera, etcétera. ¿Será que sus consejeros le permiten ver las caricaturas que se han hecho de él y que cada declaración pública es a su vez una caricatura? ¿Será que se da cuenta de que su arrogancia ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una nueva caricatura? Decir que nadie puede recomendarle a un país que ataque la criminalidad. ¿La criminalidad? Si eran muchachos inocentes que se defendían para que el SMAT no los asesinara. Y si el informe es concluyente, hubo un uso desmedido y exagerado de la fuerza, hubo atropellos a los derechos humanos y más de 50 asesinatos. ¿No será el Estado que usted preside el criminal y usted sigue pretendiendo tener los mejores trajes que no le caben en su cuerpo debido a su grasa mental cuando está en camisa o desnudo? Tenemos que seguirle diciendo de mil y una maneras que usted no era capaz de aplastarse en el solio de Bolívar porque ni siquiera es capaz de sentarse. Y uno no sabe si reír, llorar, indignarse, sentir rabia, vergüenza, pena ajena ante el señor que hace osos cósmicos a nombre de un país, de una nación entera, que ni siquiera habla buen castellano. Y ante su séquito de aduladores, todos tan imbéciles como el exdirector de Bienestar Familiar, hoy ministro de Defensa, que dice la policía se queda en la defensa. Por supuesto, los violadores de derechos humanos así actúan. Jamás podrían seguir el consejo de la CID de que la policía pase al Ministerio del Interior. Ustedes no tienen una tradición civilista, tienen la tradición de armar, armamentista, de querer armar a la gente. Y por supuesto, ustedes son los responsables del estallido social y de lo que ha ocurrido en Colombia. Ustedes y nadie más que ustedes. No le echen la culpa a los demás ni a la oposición. Ustedes son los que están en el poder. Ustedes han sido los ineptos. Ustedes son los mediocres. Ustedes son los incapaces. Ustedes son los que se valen de 1000 eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre y sobre todo, siendo familiares de narcotraficantes, hablar de tragedias familiares. ¿Cuántas tragedias familiares se necesitan realmente en Colombia para que ustedes cedan la plaza y sepan que fueron unos incapaces y que van a ser sepultados bajo el peso de la historia? La arrogancia y la soberbia de este gobierno es directamente proporcional a su ineptitud. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Son unos déspotas que carecen de ilustración. Esa es la mayor desgracia. Y no solamente son unos dictadorcitos, no, porque no alcanzan a ser dictadores, no hablan buen castellano. Son unos mandarincitos, unos tiranitos que dan lástima, dan pena ajena. Pero la comunidad internacional se ha dado cuenta. ¿Y qué tal si usted lee el trino, señor presidente, del señor embajador de Alemania?
hablando del rey Lear, que tenía 3 hijas, 2 aduladoras y una que sí lo criticaba. Desprecia a la que lo critica y se queda con las aduladoras muriendo y agonizando en soledad. Es la que lo critica, es la que le dice las verdades, es la que está ahí con un espíritu crítico, la que vale la pena, no las hasancitas nazaritas, que evidentemente basta con mostrar los trinos que hacía hace unos años y los que hoy pronuncia para ver la adulación tan precaria de ese asesorcito. Y como él, hay tantos otros y otras que simplemente han conducido a este país a taparse los oídos y a pretender tapar el sol con un dedo ante el horror, pelando el cobre desde las 2 orillas.